miércoles de zona. Hoy nos acompaña Fernando Vigueras, músico y artista sonoro especializado en prácticas y lenguajes experimentales. Y en su trabajo indaga sobre el uso objetual de instrumentos musicales para recrear modos concretos de producción sonora. La noche les va a ver como una primera, va a estar dividida en dos partes. Una primera va a ser una presentación, pueden en cualquier momento hacer preguntas, igual al final habrá unos minutos para hacer esas preguntas y después empezamos con el performance y para eso va a ser como que todo se mueva para ver hacia acá. Entonces, empezamos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. La idea es hacer una conversación, no tanto una ponencia, conferencia. La verdad es que no me preparé mucho, solo puedo hacer un compilado de trabajos que sí que me interesa comentarles un poco. Y sobre la marcha, si alguien tiene preguntas o comentarios o dudas, pues por favor externenlas y las vamos comentando. Hay algunas partes que quisiera comentar, otras que más bien quisiera que sí nos dieran la chance de escuchar. Hay mucho trabajo así de años de edición que por fin tienen cabida en un foro, entonces me voy a dar. Me da mucho gusto poder exponer estos materiales. Yo soy Fernando Vigueras, soy músico, artista sonoro y me interesa venir a mostrarles aquí estos trabajos que tienen que ver con y que hacer con las instalaciones sonoras. Yo, digamos, en mi práctica he desarrollado una aproximación a la guitarra, soy guitarrista, desde un contexto experimental y por ahí hubo una circunstancia que me motivó a desarrollar estos trabajos. En 2015 más o menos tuve un accidente un poco traumático, me atropellaron y pues estuve inmóvil de brazo izquierdo durante año y medio más o menos. Tuve 3 intervenciones y en ese tiempo pues me cuestioné mucho el asunto de la práctica, si tenía sentido seguir pensando en tocar, y de ahí digamos que nace toda esta inquietud por generar estos dispositivos, instalaciones que al final pues bueno, voy a ir abordando ahorita. Si quieres ahora sí ya nos vamos con estos registros. Esta es una serie de instalaciones que se llama traslaciones. La idea de estas instalaciones era pues trasladar un poco mi práctica, las técnicas que desarrollé en algún momento a pues un mecanismo automatizado, un poco como para solventar la idea de no tocar directamente la guitarra, pero además de pensar también cómo socializar un poco las técnicas que había pues estudiado, que son digamos estas sonoridades que pueden ver aquí con los ventiladores, pues son sonidos un poco que confrontan la naturaleza del instrumento. La guitarra, cualquier instrumento de cuerda normalmente se pulsa, y aquí la idea de esta exploración era generar sonidos que pudieran sostenerse en el tiempo, ¿no? Sonoridades extendidas, sonoridades distendidas, y pensar también como en la temporalidad que genera, en cómo confrontamos también pues la naturaleza de estos instrumentos y a la vez trasladar el estatus de instrumento a la idea de objeto, ¿no? Pensar la guitarra más como objeto que como instrumento, pues justo colocaba un poco la situación en este ámbito. Y aquí pues invité a intervenir en estas instalaciones a varios amigos, no necesariamente músicos, pero bueno, la idea era como trasladar también un poco la experiencia creativa a cualquier persona. Por eso es que por ahí hay varias intervenciones de gente que pues bueno, participa en estas instalaciones. Esta es una intervención que quisiera que escucháramos un poquito, les comento ahorita. Esta la podemos subir.
Esta fue el primer montaje que hice de esta instalación, que es Traslaciones 1. Y pues eran varios instrumentos intervenidos con estos ventiladores. Y aquí participa una cantante que se llama Dora Juárez, otra amiga chelista que se llama Madre Frati, y colaboraba también un artista visual, escultor, Alejandro Marra. Alejandro Marra colaboró con este trabajo haciendo el diseño de las prensas que pueden ver aquí en esta guitarra, en todos los instrumentos que están ahí desplegados. Bueno, cabe decir también que todos estos registros los ha hecho en su mayoría Mónica García, que está aquí también. Y bueno, pues gracias a ella he podido rescatar gran parte de este trabajo, que ya lo veíamos como en este formato, se inscribe también de otra manera, ¿no? Podrían ser piezas audiovisuales también en determinado momento, pero bueno, me interesa sobre todo documentar el espacio de interacción que puede haber ahí y pensar ya digamos a partir de esta serie de instrumentos intervenidos en un macro instrumento, que era un poco lo que pasaba con esta instalación, ¿no? Había varias guitarras afinadas en distintos tonos, generando armonías, y todas estas intervenciones estaban pensadas para esos espacios, ¿no? Entonces bueno, se iban dando más de se iba convirtiendo en espacios interactivos ahí para cierto tipo de música. Yo creo que Amable la conoce ya mucha gente, pero estos eran así 2017, 2016 por ahí, que grabamos esto y que estaba apenas llegando a México, entonces hubo ahí una muy buena oportunidad de colaborar con él. Esta es la segunda pieza de esta serie, Traslaciones 2. Son una serie de láminas intervenidas con unos motorcitos que están pegadas a estas plataformas con una lima que hace que la frecuencia del motor se amplifique a través de toda esta superficie y entonces genera todas estas sonoridades. Escuchen tantito. Parece que no se mueven, pero están vibrando súper sutilmente. Y nuevamente la idea era que tanto músicos como no músicos, cualquier persona pudiera intervenir en estas piezas. Aquí ya claramente hay una invitación para una colaboración con esos tres músicos: Lino Tamés, Fernanda Heckerman y Diana García, cuerdistas, y Lino es un percusionista, pero que también tiene, digamos, un sentido de escucha muy increíble, y aquí hicieron un trabajo buenísimo. Algo muy padre es que cada quien va encontrando como formas de intervenir las propias instalaciones. Emilio movía las láminas, generaba otro tipo de patrones de continuidad, y el resultado de esta improvisación es súper armónico, contrario a muchas que verán más adelante. También pues se activan con un pequeño circuito electrónico y van generando sonoridades continuas, entonces pues se puede alterar la afinación del bajo y el sonido se sigue desplegando, ¿no?, a lo largo del tiempo. Son piezas que invitan a una escucha muy extendida, ¿no?, a generar espacios de escucha pues sí, muy clavados, ¿no? Allá como pueden ver, el violín pues, está ahí
sonando todo el tiempo, igual el bajo, y lo que se altera más bien es la afinación a través de las clavitas, ¿no? La gente puede intervenir directamente en el instrumento y controlar también la velocidad de estos arcos. Y bueno, a partir, digamos, de toda esta experiencia, algo que ya se fue generando fueron estos espacios de colaboración en donde pues también mucha gente contribuía con su propio sonido y desde ahí intervenía estas instalaciones. Entonces había unas mezclas muy interesantes como esta justo, ¿no? Aquí es Concepción Huerta que está tocando. Entonces se combina el sonido de la instalación con sonidos de grabaciones que ella traía y van interactuando pues como un poco desarrollando un lenguaje ahí híbrido. Esta instalación la pudimos montar en el Laboratorio Alta Alameda, en el marco de la exposición Modos de Oriente. Fue una exposición muy intensa, muy extensa también, que se realizó tanto en Exteresa como en el Laboratorio Alta Alameda. Y ahí en ese espacio cambió toda la circunstancia para este montaje, ¿no? Ahora verán un poco parte del registro de esa ocasión, pero la sonoridad en ese espacio era una locura. Aquí estábamos en una galería que ya tampoco está activa, que se llamaba el espectro electromagnético, no sé si lo conocieron, un gran espacio. Y ahí pues digamos que la sonoridad funcionaba de una manera muy distinta a como en el Laboratorio de Alameda ocurrió. Aquí era un espacio completamente, pues era el coro de una iglesia, ¿no? Entonces pueden escuchar cómo funciona acá. Los violines estaban suspendidos y lo que tocaba el arco en realidad era solo la cuerda que estaba unida hacia el cuerpo del violín. Y los bajos sí, estaban totalmente intervenidos. La experiencia aquí fue muy padre porque mucha gente pudo ver esa instalación. Era complicado darle mantenimiento, había que estar cada 3 días quitándole brea a los arcos, yendo a ver que no se trabara algún dispositivo, pero bueno, pues hubo como mucha afluencia y me dio gusto que sobrevivió también la pieza. Y bueno, ya por último con esta instalación hicimos una intervención en colaboración con una performer, Katiuska Saavedra, y hicimos esta pieza que se llamaba La Cuerda, donde interveníamos a la performer tocando su cabello y luego desplazándonos hacia la instalación. Esta tercera pieza. Todavía hubo esta intervención en el Museo de Arte Moderno. Ahí, digamos, por el espacio también hubo posibilidad de hacer un montaje mucho más amplio, con 4 guitarras, 2 bajos, y combinaba el principio de la primera instalación, que eran estas guitarras intervenidas con ventiladores, más estos bajos acústicos intervenidos con
arcos mecánicos. No se nota mucho aquí en el registro, pero la sonoridad también de ese espacio es brutal. Tiene una cúpula y todo lo que suena en el centro se concentra también en distintos puntos y hay una resonancia como muy rara, un poco enfocada. Y esta es la cuarta pieza de esta serie. Aquí retomo nuevamente la idea de las superficies, pero comenzamos a trabajar con sensores que se activan con estos espejos, son sensores de proximidad. Entonces, en la medida que se acerca alguien al sensor, se activa la lámina, que tiene este mismo principio del motorcito amplificando, generando una vibración que se amplifica por la superficie de este objeto, ¿no? De esta lámina. Aquí jugamos mucho con la parte armónica, digamos, con la parte musical de estas láminas, ¿no? Intentamos hallar como la frecuencia en la que operaba cada pieza, y con Maricarmen Martínez hicimos una intervención que mezclaba voces y las propias frecuencias de las láminas, ¿no? Generando esta especie como de coral, y al final se volvía una intervención colectiva, ¿no? Ya en la pandemia, pues hubo más chance de desarrollar este asunto de los sensores y trabajamos aquí en colaboración con otra amiga bailarina, performer, Aura Arreola. Montamos la pieza en su casa, la primera pieza, ¿no? Traslaciones 1, pero ahora la intervenimos con estos sensores. Entonces, a partir del movimiento, ella podía intervenir las guitarras, ¿sí? Sistema de sensores ya dio para una exploración mucho más extensa, que ya van a poder ver aquí también un poco de eso, pero a partir, digamos, que de esta colaboración ya desarrollé otra serie de instalaciones que es lo que quiero mostrar a continuación. Y bueno, esta es, digamos, como la primera parte de esta serie de traslaciones. Ahí cerré, digamos, ese periodo de exploración en función como de esta intervención. Y luego hicimos esto, pero lo pusimos tantito. ¿Hasta que alguien tiene dudas, comentarios? ¿Seguimos? Entonces, la siguiente búsqueda fue esto, que se llamó silabario.
Y bueno, retoma algunos elementos de esas primeras instalaciones. Esta ya la hicimos más hacia el 2020. Y me interesaba pensar en la idea del trazo, ¿no? El trazo que deja, digamos, la impronta de la voz, el movimiento, como la melodía, o en dado caso el gesto, ¿no? Digamos que todas esas dimensiones eran las que ubicaban la idea de trazo. Y esta es una instalación que, digamos, que responde a este gesto, ¿no? En este caso con la voz. Pues bueno, había un estudio un poco extenso de ciertos gestos. A través de improvisaciones generamos un banco de motivos, en este caso melódicos, que después se difundían a través de estas láminas que estaban intervenidas con una pequeña bocinita, un transductor, esto, que lo que hace es no suenan estas bocinas hasta que están en contacto con alguna superficie, entonces amplifican, digamos, la vibración, ¿no? Pues el input que tienen. Y en estos casos, pues digamos que se hace un estudio de la voz de cada intérprete, luego se genera un banco de datos y estas interacciones lo que ellos hacían era activar ese banco de motivos melódicos, sonidos, etcétera, que se replicaban en forma secuencial y aleatoria a través de estas láminas. Eran 8 láminas colgadas también en un espacio también cerrado. Bueno, en este proyecto sí que me interesaba trabajar puntualmente con ciertos artistas, ya sea, digamos, porque me interesaba su lenguaje corporal, su lenguaje sonoro, la búsqueda de fenómenos de la voz, pero luego ya abrí, digamos, las colaboraciones a algunos otros instrumentistas. Esta, pues bueno, es una colaboración que hicimos con Galia Evenschutz, que va a participar en un ratito en un performance, pero ahí me interesaba su búsqueda de la voz, ¿no? Y también pensando en toda la parte corporal que desarrolla Galia en su práctica. Bueno, la idea de estas instalaciones también tenía que ver con el lenguaje, por eso se llama silabario, ¿no? Ir aprendiendo un poco el lenguaje que se generaba en la mediación, digamos, de mi idea de el lenguaje de cada artista y su propio lenguaje. Entonces era una especie de diálogo que se generaba con ellos mismos en esta serie de improvisaciones con las secuencias sonando a través de las distintas superficies. En este caso no hay tantos sensores, el único sensor, digamos, es el micrófono
que registra la voz como input y a partir de ciertas frecuencias también corta, digamos, ¿no? Como las secuencias que están sonando. Luego funcionó muy bien con algunos instrumentos. Creo que por el rango de frecuencias de las cuerdas, el rebote, digamos, de las superficies era mucho más claro. Era una pieza, digamos, pensada para voz, pero creo que al final se generó una mejor interacción con este tipo de instrumentistas. Algo que es muy constante con el trabajo con sensores es que son totalmente inestables.
Entonces, hay pocas probabilidades de repetir algo y la búsqueda como que siempre tiende a la improvisación, ¿no? ¿Cómo funcionan los sensores? Son sensores de proximidad. Lanzan una especie de ¿Pero ellos ultrasonido. tienen algo en el cuerpo? ¿Ellos tienen algo puesto en el cuerpo? No, el sensor manda un sonido y rebota el sonido con el cuerpo. Entonces envía y recibe esa señal y calcula la distancia que hay. Y en función de esa distancia se activan estos mecanismos, ¿no? Si está más cerca, el ventilador, digamos, gira más fuerte, ¿no? O alguna percusión igual suena más fuerte. Si se aleja, entonces es menor, digamos, ese movimiento. Ese es más o menos el principio. ¿Y después son inestables con propósito o si tienen problemas? No, ya me gustaría que fueran muy estables y pudiera hacer otra cosa, pero son muy baratos y creo que pues ahí se radica un poco la inestabilidad. Nunca he probado con sensores así muy caros, ¿no? Nos cuestan así 20 pesos. Okay. Pero me gusta ese rango de inestabilidad también, ¿no? Creo que te da mucho margen como de creatividad. Bueno, presentamos estas piezas ya en el Centro Cultural de España. Esta fue la presentación pública de estas instalaciones. No, solo de esta, de la segunda. Aquí cada guitarra además tenía un transductor, una de estas bocinitas que nuevamente se activaban amplificando. La guitarra, digamos, era una especie de bocina, ¿no? Y cada performer hizo lo que quiso con los sensores, ¿no? En el sentido de que, pues sí, no eran tan estables, pues bueno, buscaban ahí la forma de hacer que funcionara. También las variables del espacio pues inciden mucho en lo que resulta. Si hay mucha gente, cambia un poco la sensibilidad de cada uno de esos sensores. Esta fue la última intervención de esa presentación, entonces sí, como que la consigna aquí ya era que podía intervenir los instrumentos directamente, aunque ya, digamos, quedara completamente inestable y desarticulada la instalación. Entonces, bueno, se da la confianza como de agarrar el bajo, darle sus buenos casos.
Francisco Galia, ya más desde la parte del movimiento. Y me interesaba mucho ese contraste, por ejemplo, entre el lenguaje de Galia y el lenguaje de Aura, pensando en ese texto. Y en la sonoridad que cada pieza genera a partir, digamos, de la intervención también de cada performance. Bueno, quería cerrar ya con esta última intervención de esta instalación de las láminas, de las relaciones 2. Aquí hicimos una intervención en el Centro de las Artes de San Luis Potosí con este querido amigo Isaac Montito, que es un cantante de música norteña, gran compositor, y pues también como para mostrarles un poco esta dimensión mucho más entrañable de estas piezas, ¿no? Varias parece que tienen más hacia el río y hacia el caos y hacia la inestabilidad, pero esta pieza curiosamente era la más estable de todas. Aquí sí se podían generar armonías y pues nos daba mucho espacio como para generar este tipo de interacción. Entonces pues ya, quiero cerrar con esto y después si alguien tiene preguntas, pues bienvenidas las preguntas, y si no, continuamos. ¿Sí? ¿Está trabajando? Uy. No, se está trabajando demasiado y se va a interrumpir la rueda. No queremos eso. Vamos a cerrar aquí. ¿Alguien tiene preguntas o comentarios? ¿Qué tanto, de qué manera inspeccionas el espacio antes de colocar cada dispositivo sonoro? No hay mucho. Porque ahorita de por qué tu guitarra, por ejemplo, está hacia el piso y no hacia la pared o hacia un ángulo. Es decir, ¿qué tanto exploras la sonoridad del espacio antes de colocar las posiciones? Cuando vale la pena, sí es necesario. Pero aquí, por ejemplo, pues hay un piso de alfombra que bloquea toda la resonancia, no es un espacio tan amplio. Entonces aquí más bien me interesa la parte visual, ¿no? La presencia del objeto, más que la sonoridad. Además tenemos un equipo de amplificación que ayuda un poco. Entonces aquí no hice tanto ese trabajo, pero en espacios así como este, sí me interesa mucho. Pensaba en el de arte moderno, por ejemplo, es muy acústico, ¿no? Ese es una locura, ese lugar. Normalmente las cúpulas tienden a reventar el sonido de una manera increíble. Entonces ahí pues sí, o sea, me pasé todo un día haciendo pruebas de sonido y viendo cómo organizar la disposición de los instrumentos. Normalmente hago una estrategia, ¿no?, para eso, y sí, como que me claven las medidas, las dimensiones, el material, ¿no?, que tiene cada espacio. Y a partir de eso pienso más o menos cómo disponer los instrumentos. Cuando es pertinente, cuando son espacios mucho más neutros, pues no es necesario ese estudio, digamos, ¿no?
Y además de la documentación visual que haces, Sí. vas haciendo como una bitácora para después hacer como una especie de, pues como de enfrentamiento de cómo sonó este espacio y cómo sonó este, es decir, como una especie también de estudio de cómo vas haciendo todas estas, o esto no te interesa. No, no realmente. No, más bien, sí veo los registros un tiempo y ya como me gusta la experiencia de cada lugar, pero no tanto como comparativa, sino más bien lo que te da en ese momento y cómo se aprovecha o cómo juega en contra también. ¿Algo más? A ver, ¿cuándo decimos? A ver. Que no mostraste tu trabajo curatorial, o sea, como de los ciclos que has curado y tal, pero siento que lo que vimos pues son puras colaboraciones y de todas formas es como un trabajo curatorial también en lo personal, o sea, como que siempre estás, o sea, bueno, como que la pregunta es cómo entiendes eso tú, ¿no? Además de tu pieza, ¿qué piensas para invitar a gente? Lo dijiste un poquito con los lenguajes y tal, pero ¿cómo lo ves distinto? ¿Por qué no enseñaste nada de curatorial? Bueno, porque quería enfocarme en las instalaciones tal cual, pero sí tiene que ver completamente, como que a partir de las colaboraciones se generan, creo que diálogos entrañables y te entiendes más con cierta gente, o luego piensas que hay alguien que puede colaborar y extender un poco más el registro de una búsqueda específica, ¿no? Y desde ahí, digamos que entonces se va como tejiendo un poco la idea de colaboración, que creo que sí es muy como central en todo este trabajo, ¿no? O sea, que Gali esté aquí hoy, por ejemplo, no es tampoco gratuito, ha habido todo un trabajo, ¿no? Y esa búsqueda creo que estimula un montón también. No sé si tengo tanto ese espíritu curatorial para esto, se da, creo que orgánicamente. Las curadurías creo que son otro tipo de enfoque, ¿no? Lo que opera ahí. Y sí pienso más como en conjuntos, en cómo funciona la gente y en qué tipo como de experiencia me gusta generar desde ahí, ¿no? Pero para esto es más como un trabajo propio y con quién quiero dialogar, ¿no? Desde ese trabajo, desde estos espacios que se crean como justo para desarrollar esas colaboraciones. Creo que más bien hace un trabajo que tiene que ver con eso, con generar espacios colaborativos, ¿no? Eso me interesa, o sea, más que yo ponerme a investigar en una instalación, casi yo no, digamos, opero en mis propias instalaciones, me gusta que alguien más intervenga, ¿no? Como que vienen de un trabajo que tiene que ver con otro tipo de investigación y luego se extiende o se despliega hacia esto que es el espacio justamente, ¿no? Y de ahí a la colaboración, que es, digamos, el diálogo, ¿no? La comunicación, el diálogo. En varios momentos has como hablado del discurso, la narrativa de la obra, y yo pienso que hablar de un discurso, de una narrativa, significa iniciar algo, decir algo. También has hablado, cuando usaste la voz, conversar con los otros artistas. Mi duda es, ¿qué es lo que inicia esta obra? ¿Qué es lo que dice? O sea, ¿cuál es el discurso que está detrás de la obra? O sea, porque hemos visto el resultado, pero no sabemos cuál es exactamente el discurso o la narrativa. ¿Qué es lo que está narrando? ¿Qué es lo que está iniciando la obra? Sí, pues varias cosas. O sea, la primera serie de traslaciones, creo que en el fondo lo que, o una de las cosas que atiende es esta, digamos, idea de pensar en el instrumento como herramienta, como instrumento, en el objeto, desde esta idea de instrumentar el objeto, en también desencajar el instrumento de esa zona, como de la música, y trasladarlo a otro lugar, ¿no? Y desde ahí entonces como jugar con esas tensiones y pensar mucho también como en esos espacios de diálogo, ¿no? Creo que al final eso es lo que enuncia acaso, ¿no? Como la posibilidad de dialogar desde otro lugar, que no es
ni el lenguaje, ni o sea, es el lenguaje, pero desde otro lado, desde el cuerpo, ¿no? Desde la sonoridad, desde la entraña, ¿no? A veces, desde la intuición. Son espacios de escucha también, ¿no? Me interesa pensar estas piezas como espacios que propician escuchas y experiencias de escucha que dislocan también como la idea del espectador, ¿no? Cada quien puede situarse al centro de estas piezas y desde ahí generar una experiencia particular, ¿no? No solo escucha pasiva, sino creativa, ¿no? Vamos a cerrar aquí esta parte y les vamos a pedir 5 minutitos para adecuar un poco el espacio y vamos a la segunda parte, que es el performance con Gaia. Entonces, no se vayan.
pasamos todo el día de ayer hablando de esto. Y hoy todavía instalamos varias cosas. Sí, con los sensores es un tema porque normalmente es un sensor por guitarra, aquí había como 5. Pero es que siempre varía. Esto no era igual hace la mañana que ensayamos. Les digo que son inestables y son muy traicioneros. Los bancos. Sí, pueden pasar y jugar. Si quieren. Si no, ya vamos. No es como una tabla al revés, Es como estar. pero al revés. Son estos los sensores. Bueno, muchas gracias a Soma y a todos por Esto es tan intuitivo, ¿no? Sí, está raro. Como que le da. Pues muchas gracias Muchas por gracias por su. acompañarnos y por siempre formarnos la vida, Fernando, y pues casi todos los miércoles del año son miércoles de Sama. El próximo miércoles no hay porque es la Semana de Arte, pero nos vemos